Aquí estoy en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras. Siempre he estado aquí, no te he dejado, contigo estoy. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te... Buenas noches y muy bienvenido a La Palabra. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Después de una ausencia de unas semanas, es para mí un placer y un gran privilegio para estar de nuevo con ustedes. Hoy, este jueves, el 19 de octubre del 2023. Que Dios les bendiga en grande y que sus hogares sean llenos de la paz y del amor de Cristo. Padre, te pedimos tu bendición sobre la transmisión de esta noche, que cada palabra sea bendecido por ti y que cada palabra sea inspirado por tu Espíritu Santo. Que el fuego de tu Espíritu Santo sea presente aquí en el estudio y en los corazones de todos aquellos que están sintonizando la transmisión de esta noche. Esta noche hablamos, como siempre en este programa, hablamos sobre la actualidad desde el punto de vista bíblico, desde la práctica de la palabra de Dios. Y hablando de la actualidad, no podemos distanciarnos de lo ocurrido en los últimos 12 días, de la drama que se está desarrollando en Israel y en Gaza. Lo que me sorprende en toda esta situación, que fue tan inesperada, es el poder de la emoción. Cuando Hamás sorprendentemente e inesperadamente entró al territorio israelí y cometieron la barbaridad que no se deja describir fácilmente, los judíos en Israel se quedaron en shock. El mundo quedó en shock. Es en este estado de shock en la cual la emoción tomó el poder y eliminó la razón. Fue en este estado donde la necesidad legítima de poder defenderse cambió a menudo en un sed de vengar. Hay una diferencia entre la necesidad de defenderse y la gana irracional de querer vengar. La venganza nunca es bueno. La venganza siempre la debemos dejar a Dios, a Jehová, que es nuestro Dios, que es nuestro protector. Mientras tanto, la otra partida, los palestinos, quienes también son víctimas de ese grupo terrorista, Hamás, también está perdiéndose en la emoción negativa, cultivando entre sí la sed de vengar. Y los líderes están catalizando este proceso. Los líderes, quien tienen la obligación para llevar ambos pueblos por este momento y circunstancias tan difíciles, son los líderes
que están fallando. Y los líderes, en vez de ayudar, están promoviendo ese deseo de vengar. Pero como podemos ver, la situación es muy tenso y muy delicada. Y ayer pudimos ver que el hombre más poderoso actualmente del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, puso pie en Israel, lo que significa que la situación de verdad es muy, muy, muy delicada. Y muchos se preguntan, ¿se va a iniciar la Tercera Guerra Mundial? ¿Ha llegado el momento del Armagedón? El momento culminante que las Escrituras conocemos como el día terrible, el día de la ira de Dios. Hasta ahora podemos decir que no, porque la Tercera Guerra Mundial, que las Escrituras conocemos como el Armagedón, ocurrirá cuando una coalición de naciones van a enfrentar a Israel. Y en este caso, en las circunstancias actuales, no se puede hablar de una confrontación entre naciones. No es una nación contra otra nación, sino entre una nación, el país Israel, y una organización de terroristas que se llama Hamas y que se comportaron de una manera muy salvaje. Es una organización que trajo dolor en ambos pueblos. Pues no es una confrontación entre naciones, entre la nación de Israel y otra nación, pero sino una confrontación entre la nación de Israel contra una organización terrorista. Y además, el Armagedón sucederá después del rapto y al final de la gran tribulación. Pues el Armagedón no está por suceder ahora, aunque la situación actual tiene la potencia de atraer más actores, como otra organización terrorista con el nombre Hezbollah, que se encuentra en el país de Líbano y totalmente financiado por Irán. Y otro actor como los norteamericanos que ya están presentes en el mar Mediterráneo, enfrente de la costa de Israel, diciendo: no te atreves a Hezbollah y a Irán. Y tenemos también el país de Irán que se puede involucrarse en toda esa situación. Y tenemos a Rusia y tenemos a China. Pues esa situación tiene todos los ingredientes para salir completamente fuera de control. Pero yo no creo que la situación que la Biblia nos describe y que se llama Armagedón o de la Tercera Guerra Mundial, el fin del mundo, como quieras que lo quieres llamar, que está por delante de nosotros. Pero eso no quiere decir que la situación no es frágil y alarmante, porque más alarmante
que una posibilidad del Armagedón es que los sucesos actuales son parte de una totalidad. Y la Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, desde el versículo 6, la Biblia nos dice que en los últimos tiempos se oirán de guerras y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Y el texto continúa con las palabras: levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y esto es más alarmante porque esto quiere decir que vamos a enfrentar un periodo de mucha turbulencia. Vamos a enfrentar a un periodo que es inseguro, un periodo en el cual habrá confusión, un periodo en el cual la verdad se muere, un periodo en la cual noticias, informaciones que no son correctas, hablamos de fake news, va a ser la norma. Y seguramente con la introducción oficial de la inteligencia artificial, esto será un problema más y más grande. Y como nuestro texto de Mateo 24 nos dice, vamos a oír de guerras y rumores de guerra, y ya se ve, ya oímos y vemos de el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vemos ahora el conflicto entre Israel y Hamas, y posiblemente también con Hezbollah. Vemos conflictos en otras partes del mundo. Vemos conflictos en el país de Sudán, donde grupos internos no aceptan la existencia del uno al otro. Y vemos conflictos alrededor de Taiwán. Vemos conflicto ya por años alrededor de Tíbet. Y vemos conflictos por motivo de la narcotráfico en Ecuador, que allí hasta asesinaron a un posible futuro presidente del país. Todo eso serán señales de lo que está por suceder: la venida de Cristo, el rapto y el comienzo de la gran tribulación. Todas esas cosas están pasando ahora en nuestro tiempo. Como Cristo dijo a sus discípulos, todo eso pasará en esta generación. Vemos las indicaciones. Al mismo tiempo, con los sucesos en Israel, tuvimos 2 terremotos en Afganistán. Tuvimos un huracán extremadamente peligroso con el nombre Lidia, que azotó a la península de México. Y aún más alarmantes son las fuerzas detrás de los sucedidos en Israel. Vamos por un intermezzo y ya regresamos.
regresamos con la palabra. Me muero lentamente día a día. No logro ver el norte, hay neblina. A cambio de amor recibo espinas. No hay estrellas, todo es fantasía. Sé que tus lágrimas son más que lluvia. Tu aliento moja mi alma como un río. Y ahora es tiempo de sanar tus heridas. Levanta tus alas como águila. No importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga y que la luna oculte su esplendor, que el sol no dé su calor. Te quiero y siempre lo gritaré al cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más. Por siempre. Por siempre. Solo tú estás, ay, dulce compañía. Dulce compañía. Dios derrama su manantial de vida. Si miras hacia el cielo, notarías que Él guarda tu vida y también la mía. No importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga y que la luna oculte su esplendor, que el sol no dé su calor. Te quiero y siempre lo gritaré al cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más. Mi torre fuerte, castillo es Él. Puedo su rostro ver, aunque débil esté. Puede oscurecer, pero estás junto aquí. Estás junto aquí. Lo puedo sentir.
Sí, estamos de nuevo con ustedes. Y esta noche estamos hablando sobre la actualidad. Como siempre en este programa hablamos sobre la actualidad desde el punto de vista bíblico, pero de una manera práctica. Y estamos hablando hoy al respecto de lo que está pasando en Israel y en Gaza. Y muchos se están preguntando qué significa lo cual que está pasando allá en el país de Israel. Y les quiero llevar al libro de Sofonías. La profeta Sofonías describe en detalle cómo los últimos días van a ser a mano de visiones que la profeta tuvo. Y en el versículo 8 de Sofonías, capítulo 3, podemos leer lo siguiente. La profeta dice en versículo 8 del capítulo 3 de Sofonías: espérenme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor, porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación. Toda mi ardiente ira, en el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Es muy importante para tener en cuenta lo que Sofonías dice aquí, que va a haber una reunión de naciones, un ajuntamiento de reinos, y lo que vemos sucediendo en este momento en el Medio Oriente todavía no es la culminación de esta profecía. Pero eso no quiere decir que podemos sentarnos y hacer como nada está pasando. Porque cada evento en Israel tiene una significación bíblica, una significación profética, un porqué. Porque todo ha sido profetizado miles y miles de años atrás. Y cada profecía se está cumpliendo, como Jesús ya dijo a sus discípulos, en esta generación. Nuestro texto que hemos leído del libro de Sofonías nos dice que las naciones y los reinos de este mundo se van a reunir y después vendrá la gran ira de Dios. Pero como ya dije en el principio de este programa, esta noche, los eventos de los últimos días no indican que la gran Armagedón, el gran día, la batalla de todas las batallas, la tercera guerra mundial está por empezar. Porque el Armagedón será un evento al final de la gran tribulación. Y el inicio de la gran tribulación será con el rapto, con la segunda venida de Cristo, en la cual Él viene a buscar a su iglesia. Además, el Armagedón será una enfrentación entre naciones que se unieron contra el pueblo de Israel. Pero si el Armagedón no está por empezar, ¿cómo debemos ver los eventos actuales desde el punto de vista bíblico? Los eventos de los últimos días nos indican la posibilidad de que el Gog y Magog, de la cual las escrituras nos hablan en el libro de Ezequiel, capítulo 38,
puede estar por cumplirse. Y también nos indica que Cristo ya está por venir y que ahora sí nos debemos prepararnos. Indica que ahora no hay más tiempo para cerrarnos los ojos y hacer como Cristo no va a venir, que todavía no va a venir, que todavía tenemos un océano de tiempo. Los eventos de los últimos días alertaron a muchos. Pero, ¿qué hacemos cuando recibimos una alerta? En el día de Noé, muchos fueron alertados, pero siguieron, como podemos leer en las Escrituras, siguieron con su vida de cada día. Y de pronto vino el diluvio, pero era muy tarde. Los eventos de esos días nos muestran otra vez el nuevo orden mundial que está listo para preparar el camino para el anticristo y su falsa profeta. En el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se inauguró las Naciones Unidas, con cual se inició prácticamente el nuevo orden mundial. Y en ella participaron dos participantes cruciales en ese tiempo y que todavía son, que eran los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, hoy en día Rusia. Pero con la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2022, hubo un desequilibrio en ese orden mundial. El ataque de Rusia a Ucrania fue inesperado y no era lo que el orden mundial esperaba y quería en ese momento. La unidad en el orden mundial casi se quebró. Y hubo un desequilibrio y hoy en día, y ahora están tratando de traer un nuevo equilibrio en ese orden. El inesperado y terrible ataque de Hamas a las poblaciones judías ha despertado sospechas sobre los posibles involucrados detrás de esta incursión. Y la respuesta de Israel ha generado movimientos de otras potencias que podemos ver y que se encuentran en alerta ante la posible intervención de terceros en el conflicto. El orden mundial va a tratar de restaurarse. El orden mundial va a tratar de restaurarse. ¿Debemos temer? Si conocemos las Escrituras, sabemos que la restauración del orden mundial será un fracaso. Y lo podemos leer en el libro de Daniel. Pero antes de ir al libro de Daniel, vamos a tomar un otro intermezzo y ya regresamos con lo que dice el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 2, desde el versículo 31, si tienes tu Biblia a mano, puedes leer junto conmigo. Pero vamos a tomar un intermezzo. Y ya regresamos con la palabra y esta noche estamos hablando sobre los eventos
en Israel y Gaza, y su significación bíblico y profético para nosotros. Ya regresamos con la palabra. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle: conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, Vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. El que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá, su cumplimiento está cerca ya.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Gracias de estar todavía en sintonía de tu magazine cristiana, La Palabra. ¿Ya? El magazine cristiano en donde hablamos sobre las actualidades de un punto de vista bíblico y práctico. Estamos hablando esta noche tocante los eventos en Israel y en Gaza. Primeramente hemos ampliado sobre la pregunta si los eventos en Israel y Gaza en ese momento, si son el portal de lo que la Biblia llama el Armagedón, y hemos visto que eso no es el caso. Pero los eventos sí tienen dos aspectos muy alarmantes, y uno de esos aspectos es las fuerzas que están detrás de todo esto, que muchas veces cerramos los ojos para no verlos. Y hablé sobre el orden mundial que cayó en un desequilibrio por unos de los protagonistas muy importantes en ese orden mundial, que es el país de Vladimir Putin, Rusia, que trajo un desequilibrio en el momento que Vladimir Putin decidió inesperadamente a atacar a Ucrania el año pasado. Y ese orden mundial está tratando de restaurarse de nuevo, pero la pregunta es si ese intento, si van a lograr, sí o no, si debemos temer ese intento. Pero la Biblia nos dice en el libro de Daniel que al fin fracasarán totalmente. Si tienes tu Biblia contigo, te quiero pedir para ir al segundo capítulo del libro de Daniel y vamos a leer desde el versículo 31. En el segundo capítulo de Daniel leemos sobre un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y nadie que estaba en el palacio de este rey que podía explicar el sueño, con excepción de Daniel. Daniel, un joven judío que fue a Babilonia entre los exiliados y que consiguió una cierta posición en el palacio del rey Nabucodonosor. Pues el rey en el momento tiene un sueño y nadie, solamente Daniel, puede explicar el sueño, y la explicación la podemos leer en los versículos 31 a 35, que nos dice: en su sueño su majestad veía una estatua enorme. Es Daniel que está hablando aquí al rey. En su sueño su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto asombroso. La cabeza de la estatua era de puro oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido.
De pronto, mientras usted contemplaba la estatua, una roca fue cortada, pero no por manos humanas. Esta golpeó e hizo pedazos los pies de hierro y barro de la estatua. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro, que se volvieron como paja en la era del verano. El viento los barrió sin dejar rastro, pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Los pies y los dedos de la estatua eran mitad de hierro, mitad barro cocido, una combinación que nunca es unificable y por eso nunca podrá tener fortaleza. Parece fuerte, pero no permanecerá unido. El orden mundial, la unificación de los países que van a enfrentar a Israel cuando se unen y forman el reinado del mundo, no va a permanecer para siempre. En Apocalipsis capítulo 1 se presenta a Cristo cuando Él viene en toda su majestad, con sus pies que parecían bronce a rojo vivo en horna. Una diferencia muy grande con los pies de la estatua en el libro de Daniel. La estatua, para comprender el contexto, estamos hablando de una advertencia de los eventos que están ocurriendo en el Medio Oriente, específicamente en Israel. La estatua en el sueño del rey de Babilonia representa el orden mundial que en este momento está desequilibrado, pero que está tratando de restaurarse. Representa también la unificación de naciones que van a enfrentar a Israel. Pero esa estatua tiene el pie, y como saben, los pies de un humano parece insignificante, pero los pies son la parte más importante de todo el cuerpo humano, porque los pies tienen que cargar todo el resto del cuerpo. Y si los pies no son fuertes, si los pies no tienen fortaleza, entonces el cuerpo humano jamás se puede estar levantado. Aquí vemos en el sueño del rey babilónico, vemos una estatua, una gran estatua, las naciones que se unieron, el orden mundial que cree que tiene la fortaleza, que va a tener el poder, pero los pies que tiene que cargar toda esa unión, toda esa orden, lo fabricaron de mitad hierro y mitad de barro cocido, que no es unificable. A cambio, Cristo Jesús, cuando viene en toda su majestad, y el apóstol Juan lo describe en Apocalipsis capítulo 1, ese Cristo totalmente glorificado viene con sus pies que parecían bronce.
una diferencia muy grande con los pies de la estatua en el libro de Daniel. Esos pies, el libro de Daniel otra vez representa al orden mundial, la unificación de naciones que estamos viendo en este momento. Pero ese orden mundial está en este momento totalmente en una crisis por la actuación de Vladimir Putin en Ucrania. Y ahora viene la mejor parte. En versículo 34 leemos, versículo 34 del mismo Daniel capítulo 2, leemos la especificación de Daniel hasta el rey, que dice: de pronto, mientras tú, el rey, estaba contemplando la estatua, viene una roca que fue cortada, pero no por manos humanas. Y esta roca golpeó e hizo pedazos los pies de hierro y barro de la estatua. En el momento que esa roca hizo pedazos a los pies de la estatua se derrumbe. Y esa roca no fue cortada por manos humanas. Esa roca es Cristo Jesús. Con otra palabra, esa roca será Cristo, que viene en toda su gloria y majestad, quien volverá y destruirá a ese orden mundial, a esa unificación de naciones, eliminando también el anticristo y su falso profeta, quienes están por llegar. Los eventos en Israel que vemos esos días nos hace consciente que el tiempo es por llegar. El tiempo del anticristo, el tiempo de la falsa profeta, el tiempo del rapto, el tiempo de la gran tribulación nos hace consciente que la segunda venida de Cristo ya no va a tardar más. Y lo repito, los eventos actuales en Israel nos hace consciente, nos debe hacer consciente que la venida de Cristo ya no va a tardar más y que debemos prepararnos por la culminación de los tiempos. Ahora, ¿qué pasa a los palestinos? El momento que Cristo regresa, el reino de Dios se va a instalar aquí en el mundo. Ahora no puedo ampliar mucho sobre esta instalación, pero se puede leer todo sobre la instalación del reino de Dios aquí en el mundo en el libro de Apocalipsis. Y la venida de Cristo con él va a cumplir también que los palestinos van a formar un pueblo con el pueblo de Dios. Y no solo los palestinos, las naciones del mundo van a formar una nación, la nación del Dios divino.
Efesios 2, versículos 14 y 15. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. Por eso, y aquí viene el tercer motivo por la cual debemos estar alarmante. Tenemos que tener cuidado con dejar la emoción, lo que está pasando ahorita, tomar el dominio sobre nosotros, que nos lleva al odio, que nos lleva al antisemitismo, que nos lleva a la xenofobia, que nos pone a perder nuestro corazón, porque Cristo está por llegar y todos van a formar un pueblo. Tenemos que cuidar nuestros corazones y no dejarnos llevar al odio y llevarnos al antisemitismo. Tenemos que seguir cumpliendo con los mandamientos de Dios. Debemos seguir ejerciendo justicia y tener misericordia por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, por las otras poblaciones. Porque si perdemos el corazón y Cristo está por llegar, tendremos un gran problema. Si esta noche no conoces todavía a Cristo Jesús, nunca has tenido un encuentro con Cristo, esta noche te quiero dar la oportunidad. Te invito para ir en oración conmigo. Es una pequeña oración, pero es una oración que es muy eficaz. Una oración muy importante en la cual proclamas tus pecados y pides al Rey de los Reyes, Cristo Jesús, para que te perdones y para que Él entra en tu vida y tu corazón. En esta oración tú abres la puerta de tu corazón y dices: Señor Jesús, entra en mi corazón y transfórmame. Te estoy esperando. Quiero tener un encuentro contigo esta noche. Si tú eres esa persona que esta noche quieres tener un encuentro con Cristo Jesús, ora conmigo. Señor Jesús, me presento ante ti con un corazón arrepentido, porque reconozco que te he fallado, que no he cumplido con tus mandamientos. Pero en este momento, mi corazón es arrepentido y te quiero pedir para que me perdones. Señor Jesús, ten misericordia conmigo. Y ven en mi vida y mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa que fue derramado a la cruz para mi salvación, para perdón de mis pecados. Lávame, Señor Jesús, con esa sangre y transfórmame en una nueva creación.
dame un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por hacer de mí esta noche no solamente una nueva creación, sino también un hijo de Dios. Amén y amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo, queremos darte información y queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió esta noche para ti. Gracias por sintonizarnos esta noche. El próximo jueves estaremos de nuevo con ustedes. El próximo lunes estaré también de nuevo con usted con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y mañana, desde las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda, mi hermano Célix Orellana estará presente con la programación Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor. Cuídense y que Dios le bendiga en grande. Chao, chao, chao. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y hará libre yo soy. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y hará libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Levante su mano y declárelo. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, y en el poder de su sangre. Dilo, dilo. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder